Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en el segundo bloque de nuestro programa Código Abierto. Esta vez, como le dijimos, estamos con Carlos Guamán y con Eduardo Bovenriet. Me resulta difícil siempre pronunciar tu apellido. ¿Cómo se pronuncia acá? Bovenriet. Eduardo es chileno, él es gerente general de Americatel, tiene ya varios años en el mercado peruano, es uno de los líderes, una de las personas más importantes dentro del sector y tiene amplia experiencia tanto en el mercado chileno como en el mercado peruano. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo está Americatel en Perú? ¿Qué planes tiene? ¿En qué momento se encuentra Americatel? Déjame aclararte primero eso de la importancia. El mercado peruano es un mercado bastante concentrado, digamos, en términos de participaciones de mercado. Así que nosotros, digamos, Telefónica es una empresa, Telefónica más Movistar, una empresa que vende más o menos 3.000 millones de dólares al año. Efectivamente. Claro, Telmex, digamos, es otro conjunto, digamos, que venden 1.500, tal vez un poquito más. Y los que siguen, digamos, en la lista probablemente seamos nosotros, que vendemos 40. Claro. Entonces, digamos, no es que tampoco, digamos, los tengamos, digamos, amenazados. No es que no. Y si bien eso es cierto, digamos, y como digo, los demás son sopa chico. Lo que sí hacemos es una competencia muy efectiva. Efectivamente. Entonces, por supuesto. Somos un elemento fundamental en crear esta competencia y lograr, digamos, que al final los precios en el mercado sean bastante más razonables que lo que sería el flow. Ahora, eso que tú estás hablando en términos de facturación es interesante, porque si tú veías estas cifras, digamos, de concentración, por lo menos de facturación, y podríamos verlo de varios otros lados, hace 5 años no tenía esos niveles. O sea, la facturación de Telefónica, claro, no era de esos volúmenes, era un tercio menos. En los últimos años la concentración se ha exacerbado. Sí. Yo diría que ha ido, o sea, quienes han llevado el crecimiento, en definitiva, han sido los dos más grandes. Eso sin duda. De modo que hoy, digamos, estos operadores más grandes pesan en la torta de la industria del sector. Más que antes. 90% o algo más, y antes era 80% o un poco. Sin duda. Un poco por ahí. Sin duda. Ahora, Eduardo, ¿y a ti es normal lo que sucede eso, digamos, en Chile, en Argentina, en América Latina? ¿Este nivel de concentración es natural en el sector? Yo diría que no es natural. Es decir, en general, digamos, lo que ocurre en otros mercados es que tú tienes, 3 hasta 4 operadores relativamente importantes en términos de que, no sé, hay uno que vende 3.000, el otro vende 2.000, el otro 1.000, pero aquí, digamos, hay 2 y el que sigue, digamos, está bastante más abajo. Es bastante más chico. Pero además hay como una lanza, como una pica para que no crezca, ¿no? Como el propio Chile, por ejemplo, es que eso es natural. Es decir, si uno vuelve un poco a los basics de lo que es un mercado, como el mercado de las telecomunicaciones, tú dices, supongamos por un minuto, ¿no es cierto?, de que no hubiera ninguna obligación regulatoria. Lo que ocurriría al día siguiente es que Telefónica le cortaría la interconexión a todos los demás operadores y se transformaría en un monopolio, automáticamente, digamos, porque tú no vas a contratar una línea con un operador y que no puedes llamar a nadie, digamos, porque no está interconectado, digamos. No, claro. Entonces, o que no estuviera en la red, digamos, de internet. No, imposible, ¿no? Entonces, la primera cosa que ocurre en este mercado en particular es que la interconexión constituye una cuestión esencial para que ocurra la competencia. Pero por lo tanto, las condiciones de esa interconexión son como la línea clave para que haya competencia. No, absolutamente. Claro. Entonces no puedes siquiera concebir un mínimo de competencia si es que no existiera interconexión. Ahora, la interconexión no es solamente decir, oye, que todos se interconecten, sino que es a qué precio se interconectan. Porque tú dices, oye, obligo a interconectarse. Perfecto, $10 el minuto. Se acabó la interconexión. Pero hay una oferta pública. Claro. Entonces, lo que hace, obviamente, el regulador, digamos, va, digamos, estableciendo condiciones para que esto ocurra efectivamente. Entonces dice, la interconexión se hace a un precio regulado. ¿Y cuál es su precio regulado? Un precio tal que pague los costos del operador dominante. Y que simule de la mejor manera las condiciones de mercado, digamos. Sin duda.
Ahora, ese es el papel del regulador. El papel del regulador es ir dando las condiciones para que esta competencia que naturalmente no se da, porque como te digo, naturalmente no existe la competencia, naturalmente, de hecho no existe la libertad, ¿ya? Los seres humanos nos hemos organizado en sociedades precisamente para poder vivir en libertad. Es decir, si no existiera la policía, el ejército, la marina, etcétera, seríamos esclavos de algún señor de la guerra. O sea, nosotros estamos comprando nuestra libertad diariamente vía pagar nuestros impuestos. Si no estuviéramos en una sociedad organizada, seríamos esclavos de alguien. Y esa es la historia de la humanidad, digamos. O sea, si hace 3.000 años atrás, digamos, más de la mitad de la población... Podríamos ser esclavos de los monopolios, entre otros. Si traducimos esto al mundo de los negocios, significa que hay un incentivo natural en los mercados para que el operador intente ser lo más grande, y lo más grande hasta el punto en el que absorba o elimina el resto. ¿Te refieres a eso? Entonces, y especialmente en algunos mercados, como es el mercado de las telecomunicaciones, en que está este factor clave que es la interconexión, ¿cierto? Es muy fácil que un operador, digamos, se transforme en dominante y que imponga condiciones en el mercado que clásicamente son precios de monopolio, discriminación de precios, con lo cual te robas el excedente del consumidor, ¿no es cierto? Y elimina la competencia. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que le ofreces al consumidor en términos de precio, en términos de calidad del producto, en términos de condiciones del producto, van a ser cada vez peores, ¿no? Porque si el tipo te atiende mal, ahorra plata. Si es el único, claro. ¿Por qué no? Digamos, ¿no? No, claro. Ahora, sin embargo, digamos, podríamos nosotros presentar, ¿no? Ahorita listamos decir, oigan, sin embargo, hay más de, no sé, habrán 15 empresas que tienen entre concesiones de larga distancia, telefonía fija, que tienen interconexión con el operador dominante, ¿no? Y también con Claro, o sea, que hay interconexiones. ¿No es suficiente número para que haya competencia? ¿Por qué se da esa estructura? Por un lado, ¿por qué se da esa estructura tan concentrada? ¿Y qué pasa entonces con la interconexión si aparentemente hay numerosos competidores? Pero que pesan 1% o menos, pero... Claro, no, lo que ocurre es que estos operadores, que no son los operadores dominantes, digamos, lo que hacen es, de alguna manera, se van estableciendo nichos de mercado, en los cuales, digamos, por alguna razón, son capaces de competir con el dominante. Pero la cantidad de condiciones que tiene el dominante, que hacen muy difícil ganar esa competencia, podríamos estar probablemente horas, digamos, aquí mencionando, digamos, distintos aspectos, por solamente nombrar algunos, digamos. Las redes de transporte en el Perú le pertenecen al operador dominante. Entonces, si tú quieres ir a dar servicios en provincia, quieres ir a Piura, quieres ir a Trujillo o Arequipa, vas a tener que ir por las redes de transporte del dominante. Aunque hayan otras redes, o sea, se genera como un precios oligopólicos, entonces. No, estoy hablando de redes de transporte. Está la red de internet, la red de Claro. Son todas redes que son deficitarias. Claro. Es decir, ninguna de estas redes llega a todas partes. Entonces, el BCP, ¿qué posibilidad tiene el BCP de trabajar con alguien que no sea Telefónica? Ninguna. Porque si el BCP dice, mira, voy a contratar a Americatel para que me dé servicios en Lima, Telefónica le va a decir, pero los servicios que tienes en todo el resto de las ciudades te van a costar exactamente lo mismo que antes te costaba más Lima. ¿Ya? Entonces, entonces dámelo todo, ¿no? O sea, no, alguien que tiene servicios en todo el país no tiene otra opción que Telefónica. Con más razón, entonces, el acceso a las redes, o sea, llámese interconexión o llámese transporte, es fundamental para que la competencia pueda absolutamente. desarrollarse. Entonces, el regulador, digamos, cuando el regulador le presentan una oferta de transporte que dice, oye, para
10 segundos te voy a cobrar $10.000 y para 500 segundos te voy a cobrar $300, con esa diferencial de precio, que no hay ninguna economía de escala que la justifique, entonces, o sea, no hay manera. Pasa lo que pase y el mercado efectivamente se concentra más. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, lo que debería hacer el regulador es decirle, oye, esta ofertita, next. Claro. Ahora, no es que no vayamos avanzando, ¿no? Es decir, el hecho, digamos, de que hoy día se esté pensando en una red de fibra, una red de transporte hacia todos lados, etcétera, es una buena noticia. O sea, el proyecto de banda digamos, ancha sí, es un avance, ¿no? Esa ley siempre cuando las cosas se hagan bien, pues. O sea, si se hace el proyecto de banda ancha y resulta que los precios terminan siendo los mismos, entonces... Justamente, vamos a hablar ahora, vamos a hacer un pequeño corte de 2 minutos y volvemos para conversar sobre las perspectivas del proyecto de banda ancha, la red neutral y los riesgos que están en el tapete en la reglamentación de dicho proyecto. Bueno, volvemos en 2 minutos. Te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Buenas noches, estamos en su programa Código Abierto, soy Rolando Toledo. Esta noche tenemos al gerente general de Americatel, señor Eduardo Bobenriet. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Y Carlos Guamán, nuestro invitado habitual de este programa, ¿no? Estamos conversando sobre el sector de telecomunicaciones, los retos del sector, todo el tema regulatorio. Todo el tema regulatorio. Sí. Carlos, estábamos conversando y tenías una pregunta para Eduardo. Sí, claro que sí. Hemos mencionado en el bloque anterior con claridad de que las condiciones de competencia en el mercado peruano no son de las mejores. Hay un peso del 90% de los operadores más grandes. Y asociado con eso, que en el ámbito regulatorio, la interconexión es una condición fundamental para contribuir con esta competencia. Dada esa concentración, que es la más alta en la región, porque nosotros siempre vemos las cifras que ocurren alrededor, y en general en los mercados de América Latina, la cuota de mercado en la industria de los operadores más grandes oscila entre 60 o 65%, en Perú 90%. Además de la interconexión, ¿qué otros temas diría usted, sobre todo en el contexto de una nueva gestión de Ocitel, que deberían estar en la mira, en la agenda importante que el nuevo presidente de la institución tenga en mente? Bueno, yo creo que básicamente lo que ocurre, digamos, con los reguladores, digamos, y con el tiempo, digamos, es que van perdiendo, digamos, un poco la noción de cuáles son los elementos como básicos o fundamentales de la gestión de un regulador, digamos. O sea, de por qué existen. Exacto. Entonces, tipo, se empiezan entonces se empiezan a meter, digamos, en la maraña de normas y esto y lo otro, digamos, y de que alguien no cumplió la norma, digamos, hay que sancionar. No, y la cantidad de cosas que te piden. Sí. Y la información, y al final nadie sabe para qué piden la información y para qué no. Y tienes equipos trabajados, es horrible. El tema es vuelta a los basics. O sea, ¿qué hacemos aquí?
¿Para qué, ¿Para qué estamos? existimos? Claro. Y el tema es fundamentalmente que el regulador existe para que el mercado opere como si fuera un mercado en libertad, en competencia. O sea, el Estado tiene que restringir la libertad para que exista la libertad, aunque parezca un contrasentido, ¿no? Y eso es lo que tiene que perseguir el regulador. O sea, en cada una de sus acciones está pensando, bueno, ¿estamos o no estamos apuntándole a el foco de nuestra gestión, que es generar competencia? Es decir, ¿qué es lo que hago? Por poner algún ejemplo, digamos, las nuevas condiciones de uso que se están que está planteando el regulador, digamos, dice, mire, cuando un cliente paga su cuenta, porque le habían cortado el servicio por no pago, hay que reponérselo en 24 horas. Entonces, tú dices, oye, pero resulta que si el tipo paga el día sábado, el banco no me informa el día sábado que un tipo pagó. Entonces, ¿cómo le repongo el servicio si no sé quién pagó? No, tiene que reponérselo. Entonces, realmente los clientes, ¿por qué es el regulador el que tiene que decidir qué cosa es lo que el cliente quiere? ¿No será mejor que la competencia? O sea, los tipos no creen en la competencia. ¿Fija? ¿No será mejor que la competencia decida y asigne recursos? Claro. Es decir, si yo quiero reponer en 24 horas... Me quiero diferenciar por eso. Si ¿no? yo quiero reponer Claro. en 24 horas, ¿eso es lo que el cliente quiere? ¿O mejor esa plata me la gasto en darle un poco más de ancho de banda? ¿O esa plata me la gasto en tener más bancos que atiendan a los clientes? De hecho, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que... Hoy día nosotros trabajamos con 8 bancos. El banco que no me puede dar la información en línea, lo voy a tener que votar. O sea que el tipo, en vez de tener 8 bancos para que le den el servicio, y que puede ir a pagar su cuenta, va a haber 2. ¿Está visto? O sea, entonces el tipo no está enfrascado, digamos, en que le han llegado una carta de reclamo, digamos, de alguien que pagó, no le repusieron el servicio en 24 horas, y entonces dice, fíjate que hay un problema, entonces yo lo voy a resolver regulando. Sancionando, por ejemplo. Promueve la competencia. ¿Ya? No, esta es una norma. ¿Ya? Perdón, no es de Centel, esa es una norma que ha sacado el Congreso de la República. ¿Ya? O sea, el Congreso de la República, digamos, por sí y ante sí, sin preguntarle a nadie, digamos, saca una ley, digamos, en que intervienen sobre las funciones de un regulador, ¿ya? Colocando esta norma. Y decide que Y es lo que como el eso, cliente desea. digamos, tanto en las condiciones de uso y muchas otras cosas, aparecen una serie de normas que, si tú tuvieras una competencia eficiente, digamos, una competencia activa, una competencia que esté promovida, digamos, por el regulador, no tendría que estar regulando nada, sino que el mercado solo va a asignar, va a decir qué cosa es lo que el cliente quiere. O sea, nos vamos a ver obligados los operadores a hacer lo que el cliente nos pida. Ahora, pero tú decías, sin embargo, que el regulador tenía que volver a los fundamentos. Es decir, pero hay cosas que sí que tiene que regular. ¿Cuáles son esos fundamentos? Lo que te decía antes, es decir, el regulador, lo que va a ser un monopolio, lo que va a ser un operador dominante en el mercado, son básicamente 3 cosas. Va a poner precios de monopolio, va a discriminar precios y va a restringir la competencia. Right. Ahora, ¿cuáles son los problemas que esto tiene? Bueno, los precios de monopolio, que la gente va a pagar precios altos, digamos, y va a tener una restricción de la oferta, por lo tanto, va a tener pérdidas sociales netas. Es decir, la sociedad va a producir menos de los servicios de los que podría, digamos, en caso de que los precios fueran más bajos. 2, va a discriminar precios, es decir, le va a cobrar a unos un precio y a otros otro por el mismo servicio. Y eso es robarse el excedente al consumidor, claro, que también debería evitarlo, digamos. Y tercero, digamos, va a cortar el círculo virtuoso que significa la competencia. Es decir, esto de que todos competimos para que el cliente
tenga servicios mejores, más baratos, más acordes con lo que quiere el cliente. Todo eso, digamos, es un círculo virtuoso que se corta cuando tú restringes la competencia. Por lo tanto, hacia eso es lo que debiera apuntar el regulador. Es decir, uno, observar dónde están los operadores dominantes, en qué servicios en particular, digamos, son más dominantes que en otros. Pues tú miras los servicios y dices, oye, ¿qué pasa en larga distancia? En larga distancia te diría que hay bastante competencia, digamos. Todos están en ese mercado. Ahí probablemente no es mucho más lo que tiene que hacer el regulador. Mira el servicio de banda ancha y ya la cosa no es tan así, digamos, ¿no? Hay poco menos de competencia. Miras las redes, ¿no es cierto? Dices, oye, ¿quién tiene las redes físicas en las ciudades más grandes, ¿no es cierto? Básicamente Telefónica, digamos. Sin embargo, hay una red de cable, por ejemplo, que también la tiene Telefónica y podría entrar a la competencia de la banda ancha perfectamente. Como en otros países que es donde la competencia en banda ancha se da entre operadores que tienen una red de cobre y operadores que tienen una red de cable. Absolutamente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, temas, si traducimos los temas que estaba citando a casos como compartición de infraestructura o regulación asimétrica a partir de la definición de operador dominante, cosa que ya está avanzada pero no concluida en Occitel, ¿serían temas que deberían...? Absolutamente, o sea, Occitel hace mucho rato que debe haber definido quién es operador dominante o quiénes son los operadores dominantes, digamos, sí. Y hacer una regulación asimétrica en ese sentido. Ahora, también no hay que olvidarse, digamos, de que Occitel no está solo en este entorno regulatorio, digamos. La última vez que Occitel intentó hacer una regulación asimétrica, Telefónica le interpuso, digamos, un recurso judicial. Ahora, ese contrato, digamos, se rige por una cláusula arbitral y por lo tanto fue a arbitraje, y el arbitraje decidió que la regulación tenía que ser simétrica. Entonces resulta un poco absurdo, digamos, de que sean árbitros los que decidan qué tipo de regulación es la que tiene que haber en el país, digamos. La ley de banda ancha. Yo lo que justamente es, lo que te quería plantear es lo siguiente. En lo que tú estás planteando, uno de los elementos, digamos, más críticos que tú dices es todo el tema de transporte, ¿no? En todo el tema de transporte a nivel nacional acaban de publicar la ley de banda ancha, ¿no? Damos un adelanto de lo que para ti significa la ley de banda ancha, vamos a un corte y luego desarrollamos los otros puntos que tenemos pendientes en la agenda regulatoria. Mira, la ley de banda ancha, digamos, tiene cosas buenas y cosas malas, digamos. El hecho de que se esté desarrollando una red de transporte a nivel nacional es bueno siempre y cuando tenga un propósito, ¿no? Pues si tú desarrollas una red, digamos, para seguir haciendo lo que hace Telefónica con la red actual, digamos, nada ha cambiado, ¿no? Ahora, si tú defines esa red como una red que va a intervenir en la competencia, es decir, le vas a ofrecer a quien quiera transporte a un precio de $100 por uno al mes, entonces sí tiene un efecto importante. En ninguna parte de la ley dice eso, ¿ya? de que el propósito de esto, digamos, es cobrar barato. Dos, Sí, dice, me parece que es generar competencia. Pero falta pues convertirlo sobre todo no en la ley, pero sí en el proyecto el proyecto que se hizo en el gobierno de Alan García, o sea, lo que hizo la comisión de banda ancha, entre lo por qué se hacía ahí está, ¿no? No, por supuesto. Sí. Pero en el tiempo puede mutar. Ese es el propósito, claro. Sin embargo, cuando sale la ley, digamos, y la letra de la ley no dice eso, digamos, ¿no? Entonces, no dice aquí, ¿qué puede pasar? No lo sé. Luego está el tema, digamos, de que el operador de esta red, ¿no? puede ser básicamente cualquiera. Entonces, si el operador vuelve a ser, digamos, uno de los actores principales del mercado, es decir, Telefónica o Claro Telmex,
obviamente, digamos, va a haber problemas, digamos, en la administración. Se virtúa el espíritu de la... Por supuesto, o sea, siempre hay ciertas flexibilidades que te permiten darle ventajas, digamos, a tu o unos costos de transacción de supervisarlo, si es que se le permitiera, digamos, trabajar y se le normara que fuera neutral bajo, digamos, una supervisión. Pero no, claro, pero todas estas cosas, digamos, tú dices, ¿para qué? Digamos, claro. O sea, ¿para qué te metes en el problema cuando no lo necesitas realmente? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, fija un operador, tú lees que cuántos operadores hay en el mundo, digamos, que están dispuestos a venir a hacer eso. Una de las grandes promesas era el operador neutral. Sí, claro. Vamos a seguir desarrollando todos los retos del proyecto de banda ancha. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con el último bloque de Código Abierto. Nos vemos en 2 minutos. Nos falta... porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número. Hola, buenas noches. Este es el cuarto bloque de Código Abierto. Estamos, como veníamos conversando, con el gerente general de Americatel, Eduardo Bovenriet. Ya, soy un experto en el tema. Y con Carlos Guamán, nuestro invitado habitual. Estamos conversando sobre el proyecto de banda ancha y los retos que tiene y, digamos, algunas definiciones que faltan precisar sobre el proyecto. Eduardo, nos estabas comentando sobre lo importante que era el operador neutral en la red. ¿Por qué pasaría si es que este espíritu original del proyecto de banda ancha se pierde? Bueno, simplemente que quien sea que administre la red siempre va a tener algún grado de flexibilidad que le va a permitir favorecer, digamos, a quien sea su partner económico, ¿no? O sea, si la red se la entregan a Telefónica, Telefónica, digamos, naturalmente de alguna manera, digamos, se la va a arreglar para que justamente favorecer lo a que Telefónica y no... Lo que comentaba el señor viceministro Pérez Reyes hace unas cuantas semanas aquí en el programa es que técnicamente no es necesariamente imprescindible impedir a los operadores dominantes poder postular como candidatos para operador neutro, dado que luego el Ministerio de Citel se encargarían de supervisarlos, controlarlos, auditarlos y todo eso. Lo que nosotros les planteamos es eso cuánto cuesta, ¿no? Pero al final... Pero si más que cuánto cuesta es... ¿Cuánto cuesta en esfuerzo, en ¿para tiempo? O sea, y en resultados, es decir, qué tan controlable ¿cuál es? Pareciera que... ¿Cuál es el punto? Si tú dices, claro, voy a poner al gato a cuidar la carnicería... Y le voy a advertir que puede no puede... ser, digamos, ¿no? Pero voy a poner un perro para que lo cuide. Claro. O sea, y al perro le voy a poner un chancho que lo mire. Pero pareciera que todo se debe en realidad a una especie de equilibrio de presiones, ¿no? O sea, es como que a su vez los operadores dominantes habrían estado planteando, miren, estarían discriminándonos de la competencia. O sea, ¿por qué nosotros nosotros queremos poder operar esa red? Ese fue el argumento. O sea, no es porque ellos han cambiado, sino como que tanto Claro como América Móvil como... Precisamente lo que estamos diciendo, la regulación debe ser asimétrica. Claro. ¿Ya? O sea, cuando a ti te declararon que eres un operador dominante, la regulación va a ser y debe ser asimétrica. O sea, te estamos teniendo que controlar y ellos lo saben. Absolutamente. Absolutamente, claro. Y es así, digamos, y está escrito 800 veces, digamos, de que así debe ser, digamos, ¿no?
O sea, no es una cuestión de que se nos está ocurriendo a nosotros. Y por eso volvemos al principio de la conversación, ¿no? Lo que hablamos en el primer bloque que está por decir es los fundamentos de por qué se está haciendo eso y los fundamentos de la regulación. ¿Qué opinas tú, Carlos? Y qué pasaría y qué elementos existen para evitar de que efectivamente se termine dando un escenario como el que podría darse, de que uno de los operadores dominantes termine operando la red neutra? Sí, justamente uno de los aspectos que quizás valdría la pena comentar con Eduardo es, dado que Americatel tiene presencia en el país como un operador de telecomunicaciones fijas, pero a su vez pertenece al grupo Entel de Chile, que es un operador absolutamente importante, de un tamaño, de una envergadura notable en Chile, y que además tiene mucho interés en manifiesto público, en invertir en mercados diferentes que puedan ser atractivos en la región, como Colombia, por ejemplo, y a ver en Perú. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de aspectos podrían favorecer en este ambiente que aparentemente es conveniente en el Perú como una economía emergente, pujante, de que operadores internacionales ya presentes, pero en una parte del negocio, puedan también considerar estar en otros ámbitos de las telecomunicaciones en el país? No, sin duda alguna. O sea, la razón básicamente por la cual Entel mantiene una empresa, digamos, del tamaño de Americatel en Perú es precisamente estar presente en un mercado en el cual se pueden dar oportunidades, digamos. Y de hecho hoy día, digamos, con probablemente la banda ancha móvil, la licitación de nuevas bandas, se están dando esas posibilidades. Por ejemplo, en Colombia está ocurriendo ya pronto licitaciones de 4G. En Chile acaba de ver, pero digamos Chile es un mercado natural para Entel. En Perú en el futuro en algún momento debería haber. Ese tipo de oportunidades podrían ser... Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ahora, como digo, sí, eso siempre y cuando, digamos, estén las condiciones, digamos, para que esto ocurra. De repente hay algunos casos en que le hemos hecho ver a la autoridad que las condiciones no están. Y otras tendencias de la región también en Colombia y Chile, y menciono Colombia y Chile junto a Perú porque en este momento en Sudamérica son los mercados que, siendo medianos, están teniendo ritmos de crecimiento en la economía y ambientes de estabilidad bastante comparables y destacados. Entonces, otras tendencias de la región, como por ejemplo MVNOs, es algo que puede ser de interés. Traduzcamos para nuestra audiencia. Operadores móviles virtuales, es decir, operadores móviles que no tengan red, sino que se monten sobre la red de los operadores móviles con infraestructura. No, sin duda. Ahora es algo que sí tenemos contemplado, definitivamente. El tema es de que la experiencia internacional en este tema es de que digamos, el obligar a una red a aceptar, digamos, a un operador que esté operando sobre esa red, es una cuestión que no ha funcionado muy bien casi en ninguna parte. Por lo tanto, debieran ser cuestiones un poquito más consensuales de consenso entre las partes, digamos, ¿no? No hay buena experiencia de estos operadores móviles virtuales obligados, digamos, por la autoridad. Correcto. Pero ahí tiene empieza un tema en el que, por lo tanto, complejo que se genere este espacio que podría también dinamizar la competencia. No, sin duda que las herramientas, digamos, que se han ido diseñando en el mundo para dinamizar la competencia, hay herramientas exitosas y herramientas fracasadas. Entonces, ¿para qué, digamos, vas a usar a menos que descubra el por qué fracasó y tenga algún remedio, digamos? Pero la desagregación del bucle de abonado es una cosa que ha funcionado, pero en forma bastante... Por lo que tú decías hace rato, porque tiene siempre cortapisas del operador dominante, ¿no? Sí, no, claro. Claro. No, porque es demasiado intrusivo, digamos, ¿no? Entonces, cuando es muy intrusivo, es fácil, digamos, de que el operador dominante vaya poniendo dificultades, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, digamos, nosotros tenemos algunas comparticiones de infraestructura con operadores, tenemos acuerdos amigables, y para lograr que esos acuerdos funcionen de manera legal es un lío, ¿ya? Cada vez que tienes que entrar al sitio de otro operador, no te cuento. No, lo sé perfectamente. No, es decir, además muchas veces
el costo de transacción de usar, digamos, la ley para presionar a un operador es tal que te malogra todas las otras relaciones de negocio. Entonces es como dice, ay, tampoco te puedo pelear, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, tienes que maximizar también tu relación, ¿no? La portabilidad, sí, consultado, por ejemplo, es una herramienta que ya está, cuya normativa está avanzada. En la fija, quiero decir. Sí, aquí la portabilidad en la fija, digamos, tú tienes dos mercados bien distintos, digamos. Uno que son las empresas, ¿no? Que básicamente todos los operadores les pueden ofrecer servicio a las empresas, ¿no? Y lo están haciendo y la competencia es brutal. O sea, los precios ya son terriblemente bajos. Por lo tanto, digamos, haya portabilidad, no haya portabilidad, los precios difícilmente van a mejorar. El mercado está funcionando. Absolutamente decantado. Y digan las personas. Y en las personas, los hogares, todas las redes son telefónicas. Entonces, claro, te dice, mira, usted tiene portabilidad. Pero y por lo tanto, por lo mismo, difícilmente va a mejorar. Te vas a cambiar con quién, ¿no? Claro. Entonces, no. Correcto. Por ahí, digamos, en esa telefonía. Vos sobre IP, ¿no? No, la telefonía está móvil. La telefonía que es inalámbrica. Telefonía fija inalámbrica. Ahora, tú dirías... ahí podría haber algún efecto. Para resumir, Eduardo, ¿cuál crees que sería la agenda si estuviéramos ahorita con Gonzalo Ruiz, ¿no? El nuevo director el presidente de OCIPTEL, y nos dijera, bueno, dígame cuáles son los 3 puntos fundamentales que debería hacer yo durante mi periodo? ¿Qué le contestarías? Bueno, hay algunas cosas que son un poquito radicales, digamos, pero en el funcionamiento mismo del organismo de OCIPTEL, digamos, hay ahí un tema de, como digo, creerle a la competencia. Es decir, que OCIPTEL evite, digamos, el uso de la sanción y el uso de la regulación para establecer de qué manera se comportan las empresas con los usuarios, digamos, ¿no? Punto. Porque en la medida que tú generas competencia, eso va a ocurrir solo. Entonces, si el regulador no le crea eso, está en un problema fundamental, digamos, ¿no? O sea, y eso es algo que de verdad ocurre. Entonces, porque alguien dice, oye, fíjate que en Lima se consumen diariamente 100.000 anticucho corazón, ¿ya? De los cuales 25.000 provienen de Lima, de redes que se matan en Lima, y 75.000 vienen del extranjero, ¿ya? Eso llega todo a Lima, se procesa, quedan deliciosos, son sumamente baratos, están en todas partes, sin ningún problema, y no hay ningún ministerio que intervenga, ni ningún regulador que los regule. Ocurre, de verdad. ¿Ya? O sea, el primero sería que crea en la competencia. El segundo, porque estamos casi sobre la hora. Creer en la competencia, por lo tanto, no a los operadores, digamos, cuando tú empiezas con las sanciones, digamos, lo que te pasa es que se sanciona a Telefónica, que vende $3.000 millones al año, se muere la risa. Cuando sanciona a Medicatel, que vende $50 millones al año, lo deja al doble, la quiebra. Claro, ¿no? claro. Entonces, es una asimetría inversa, claro. Muy tonta, digamos, y que va en contra de la competencia. Además, las sanciones siempre las paga el usuario, Claro. porque las empresas tienen que ganar plata, ¿no? Claro. Por lo tanto, cualquier chupada que te hace el regulador de tus utilidades, tienes que trasladarla a precio, digamos, ¿no? Claro. ¿Y la tercera? ¿Tienes alguna tercera adicional? La primera valía por todo, ¿no es cierto? No, que digo, son cosas más radicales que, por ejemplo, lo que les mencionaba, digamos, de la banda ancha, en que hay una red de cobre, digamos, que está en manos de Telefónica, y una red de cable coaxial en manos de Telefónica. Si tú lograras separar esas dos redes, sería un golpe favorable para la competencia. Decir, hoy en Chile, digamos, el gran golpe a la competencia, digamos, fue precisamente BTR. Ese puede ser el titular. El gran golpe. Para generar competencia tenemos el tema del cable, la agenda pendiente regular. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Carlos. Con eso nos despedimos, volvemos en 2-3 minutos con Fernando Vivas y Cuéntame Otro. Nos vemos, chao.